Vamos a leer, a repetir nuestros textos, pues, de dedicación a nuestro Señor por la predicación o para entender lo que estamos haciendo en este tiempo. Muchas veces se nos olvida y decimos, ahí viene la predicación, tiempo de una pestañita, tiempo de descansar, ¿verdad? Pero no, la predicación es de las partes más importantes dentro del culto. Así que por eso hemos puesto estos versículos para recordarnos lo que sigue, lo que estamos por hacer. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afilado, y dulces más que el miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Puede sentarse. Vamos a orar para dedicar este tiempo. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque tú nos has cuidado, nos has guardado, nos has bendecido y nos has protegido. Gracias porque eres bueno y eres hermoso. Nos ponemos en tus manos, me pongo en tus manos, pedir tu misericordia, tu ayuda, tu bendición y tu dirección en este tiempo. Por favor, úsame, enséñame, enseña a nuestros hermanos y que, Padre, podamos aprender de tu palabra, honrándote, porque no hay Dios como tú. Solamente tú eres Dios y nos ponemos en tus manos. Gracias, bendito Señor, porque eres bueno y eres hermoso. En Cristo Jesús. Amén. El respeto a las autoridades se llama esta predicación. ¿Y por qué respetar a nuestras autoridades? Si somos sinceros, si somos un poquito, pues, claros con lo que vivimos, tendríamos que decir, ¿por qué he de respetar a mis autoridades? Y podríamos decir, si no se lo merecen. Podríamos decir, en vez de ayudarme, pues me están echando más. Y la verdad es que todos, o muchos, estamos tentados y casi invitados por las autoridades para no respetarlas o para no querer respetarlas. Nos invitan las autoridades a votar el día de hoy. Si no ha votado, vote. Qué bueno que se esperaron después del culto, ¿verdad? Porque si no, no hubieran salido. Yo no me esperé, pero sí alcancé a salir a tiempo y decía a mi esposa, tenemos que votar por poner
ejemplo y dar testimonio de que estamos respetando a nuestras autoridades. Estaba viendo yo, más o menos, cada voto cuesta 358 pesos. Así que si usted no va y vota, haga de cuenta que está tirando 358 pesos. Y si no va a votar, yo pensaba, deberían de poner multa a los que no votan y que paguen su voto lo que les costó o lo que cuesta, ¿verdad? Diga, no les dé ideas. Pero la verdad es que debemos de votar. Como les he dicho, por quien usted sea dirigido por Dios. Ore y después vote. Y vote por quien usted quiera, porque no quiero que nadie se enoje conmigo. No les voy a decir por quién voté y no quiero que usted sea influenciado a votar por alguien. Cada quien solamente ore, si eso sí le pido, que ore y después vote. Busque la dirección de Dios. Busquemos la dirección de Dios. Pablo aquí nos habla de respetar a las autoridades. Y posiblemente usted y yo estamos tentados a decirle a Pablo, sí, tú lo dices porque no estás en México, en el caso de nosotros. Tú estás diciendo en esto porque no has vivido lo que nosotros estamos viviendo. Posiblemente puede ser tentado a pensar, a decir esto, pero déjeme decirle que en el tiempo de Pablo no estaba, como dice el dicho, en miel sobre hojuelas. Pablo, ni él, ni los judíos, ni la iglesia de su tiempo estaba pasándola bien. Es más, ellos están siendo perseguidos. Es más, ellos ni siquiera podían votar. Sí, no crea que había casillas ni un instituto electoral, porque no había eso. Pablo está diciendo que respeten autoridades que ni siquiera ellos habían escogido. Es más, a muchos les están diciendo, respeta a las autoridades que nos tienen conquistados. Así de esas. Respeta a nuestras autoridades que están impuestos por otros reinos. Si usted hubiera venido a escuela dominical, el hermano Obed nos está enseñando de cómo estaba viviendo Pablo o cómo Pablo estaba llevando sus viajes misioneros. Y está hablando de los tribunos, está hablando de los emperadores, está hablando de todos estos viajes y cómo era o cómo estaba en el gobierno en ese tiempo. Nos habló, nos quedamos en Nerón. Y si usted piensa en Nerón o ha estudiado un poquito de la historia universal y ve quién es Nerón, era un hombre bastante, como dijo Jesús, bastante loco. ¿Sí? O sea, ellos en ese tiempo quemaban a los cristianos. Así de esos. Los ponían como antorchas los colgaban en la ciudad. Mire, así que si usted se siente agredido
porque Pablo dice, respete a sus autoridades, y usted piensa que Pablo lo está diciendo porque está cómodo, pues está muy lejos de la realidad de lo que Pablo está viviendo, de lo que Pablo está sufriendo. Cuando Pablo escribe la carta a Roma, seguramente, ahorita no lo digo claramente, ni traigo los pasajes en la mente, pero Pablo ya había sido latigado, cuando menos en una ocasión, 39 veces. Porque 40 ya era fuera de la ley. Pero 39 veces, 39 latigazos. Y Pablo aún dice esto de las autoridades. Miren, ahora si lo comparamos, nosotros al lado del tiempo de Pablo, pues nosotros estamos chiflados. Nosotros estaríamos sobre miel, sobre hojuelas. Algunos ni van a ir a votar, espero que no sea de aquí. Que los de aquí todos vayamos y cumplamos con nuestro deber cívico. Y vayamos y votemos. Los que ya votaron, pues qué bueno. Y los que no han votado, pues les invitamos a votar. Nos dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. La primera enseñanza: ¿por qué respetar a las autoridades? Porque las autoridades tienen autoridad solamente de parte de Dios. Solamente de parte de Dios. Déjenme explicarle bien esto. El único que tiene autoridad en el universo, en el mundo, es Dios. Y Él da autoridad a quien Él quiere. Me gusta mucho en la palabra de Dios cuando Jesús está delante de Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le dice a Jesús: ¿no te vas a defender? ¿No sabes que estás bajo mi autoridad? Y tengo la autoridad. Poncio Pilato se creyó mucho, ¿verdad? Y tengo la autoridad para quitarte la vida o para darte la vida. Y la respuesta de Jesús le dice: ¿tú crees que tienes autoridad? Pero si yo oraría y le pidiera a mi Padre, Él mandaría una legión de ángeles para defenderme. Tú no me quitas mi vida, yo pongo mi vida en autoridad. También me gusta un poquito antes de que Jesús está delante de Poncio Pilato y van y apresan a Jesús. Y la gente, muchos de los que fueron a atrapar a Jesús, no sabían quién era Jesús. Por eso es lo del beso de Judas. Sí sabe, ¿verdad? La señal era que Judas le iba a dar un beso a Jesús para que detuviera a Jesús y supieran quién era Jesús. Pero cuando fueron a detenerlos, los hombres preguntaron: ¿quién es Jesús? Y Jesús dice: yo
soy. Y al momento de decir Jesús, yo soy, los que lo iban a apresar caen de espaldas. Si usted piensa ese pasaje de la Biblia, porque Jesús va y los levanta, los sacude y otra vez les dice, yo soy. ¿Por qué tenemos que respetar a nuestras autoridades? Porque nuestras autoridades son puestas de parte de Dios. Tienen la autoridad que Dios les ha dado. Posiblemente usted como yo en alguna vez ha de estar inconforme con alguna autoridad y pueda decir, estos no deberían de tener autoridad. Pero tenemos que entender algo. Ellos tienen autoridad de parte de Dios, porque el que tiene autoridad en el mundo, en la tierra, en el universo, es Dios, y Él es el que da la autoridad. Y puede ser desde un tránsito hasta un juez, un magistrado, un presidente de la República, presidente municipal o gobernador. Estos hombres y mujeres, o mujeres y hombres, tienen autoridad de parte de Dios. Sométase toda persona. Yo le iba a decir, Señor, ¿y los pastores? Y porque luego nos andamos creyendo. Yo no, porque tengo mi tío, mi primo, mi hermano, mi amigo, que tiene esto. Dice, toda persona a las autoridades superiores. Fíjese, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad si Dios no la da, porque la autoridad viene de Dios. No sé si les he platicado, pero cuando Vicente Fox fue presidente de México, ha sido con uno de los presidentes que yo he estado en más desacuerdo. Pero bien desacuerdo. Cuando tomó protesta, me pegó en mi teología, eclesiología y todas las guías que hay. No sé si usted se acuerda que tomó protesta con un estandarte de la Virgen. Y casi estuve a punto de orar por él. Tampoco oré, te lo llevas o te lo mando. Tampoco oré así. No oré así. Tuve que guardar mi yo. Tuve que guardar mi creencia en mí y someterme a mis autoridades. No es que yo iba a seguir los ídolos. Si siguieron el Facebook el viernes y leyó conmigo Isaías 44, estaba muy bonito, si no, pues usted se lo pierde. ¿Para qué no se metió? ¿Verdad? ¿Por qué no se metió? No sabe ni lo que dice.
y los dejé con la duda, qué bueno, gracias a Dios. ¿Verdad? Pero sí vimos la hermana Lulu y yo, que muchos de los de ahí, unos eran norteños, porque asaban carne, pero otros eran del Bajío, porque guisaban la carne. Pero si no, léalo, es bonito. Hermanos, respetemos a las autoridades, porque estas son de parte de Dios. Dios les ha dado autoridad. Dios les ha dado autoridad. Segundo, ¿por qué respetar las autoridades? Porque son establecidas por Dios. Dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay por Dios han sido establecidas. Muchas veces escuché una vez que decía así un dicho, el pueblo tiene lo que merece. Y pues si no votamos vamos a tener lo que otros nos pongan y vamos a merecer lo que ellos quieren por lo que ellos hicieron. Las que hay son establecidas por Dios. Usted puede ir a la Biblia y puede ver cómo Dios puso a Saúl, a David, a Salomón, lo que pasó después de Salomón. Y usted puede ver cómo Dios usó hombres que Él puso en su pueblo, pero también hombres que estaban con autoridad en nuestro pueblo. Y que Dios los usaba. No sé si usted ha leído el libro de Éxodo y ha leído lo de Faraón y cómo Dios manejaba a Faraón y cómo Dios puso a Faraón y lo movía en lo que él hacía. Cada autoridad que tenemos, en otras palabras, es puesta por Dios. A mí me queda orar, Señor, que los que queden sean sensibles a ti. Porque de algunos se dice son idólatras y de algunos se dicen ni siquiera creen en Dios. Pues ya no sé ni a quién ir. Pero nos llama a respetar a nuestras autoridades. Yo les decía a uno, si quiere ve y vota y dice y pone, vota por el pastor. O sea, pongan algo, voten por ustedes mismos. ¿Eso se vale, saben? ¿Saben que eso se vale? Queda anulado. Pero votó. No, sí. Valieron sus 358 pesos. Está diciendo, no confío en nadie. Está diciendo, nos están gobernando mal. Y no estoy hablando de este sexenio, hablo de siempre. Pero necesitamos respetar a las autoridades porque son establecidas por Dios. Algo he aprendido, que Dios en cada circunstancia de mi vida ha manejado las cosas para bien. Aún las más difíciles y las que yo no quería y en un momento podía decir, hasta estaba enojado con Dios. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Y he visto que lo establecido por Dios, Él lo usa
para su pueblo, para bendición. Las autoridades son establecidas por Dios. Dice el versículo 2, de modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo les diría o les traduciría este texto: flojitos y cooperando. No. Son establecidas por Dios. Dios las puso. ¿De veras Dios puso a este? Sí, lo puso. ¿Dios puso a esta? Sí, Dios la puso. Y usted y yo debemos de respetarlas. Debemos de respetarlos. Y como les digo, no estoy hablando solamente por los que estamos votando o vamos a votar, sino por aquellos que están en autoridad. A mí, en lo personal, ya no os voy a decir algo muy personal, me molesta mucho cuando se están manifestando y ningunean a los soldados o a los policías y todo esto. En lo personal, a mí no me gusta. Porque estamos resistiendo o se están resistiendo a lo que Dios ha establecido como autoridad. De veras, a mí me molesta que los llenen de pinturas, que les avienten petardos, que no los respeten. Si yo veo un tránsito y me preocupo, ¿de veras? Y traigo licencia, y traigo tarjeta de circulación, y traigo el carro bien. Les voy a enseñar mi licencia. Está todavía con mucho tiempo. Pero muchas veces he escuchado a cristianos, hermanos, expresarse mal de las autoridades. Hablando con palabras impropias de las autoridades. Una persona fue a mi casa almorzando y era un sexenio que no les voy a decir, pero dijo: no, este presidente es un burro. Y lo dijo enfrente de mi persona, mía, de mí. Y se decía cristiano. Y le tuve que decir: respete a las autoridades, porque son puestas por Dios. ¿Le guste o no le guste? Dice aquí, todos, ¿verdad? Dice todos. No nos quitó a los pastores. No nos dio chance. Dijo todos. Este hombre, así, es que es un burro. Yo le dije: mire, pues burro y burro, pero es presidente de la República, así que no debe ser muy burro. Pues para ser presidente de la República, no, burros no son. No nos caerán bien, no estamos de acuerdo. Pero aparte, usted y yo no podemos insultarlos porque son establecidos. ¿Qué entiende por la palabra establecido? ¿Puestos? Son puestos por Dios. Y usted y yo debemos de respetarlos. Aunque diga: yo lo conocí desde chiquillo. Aunque diga eso, usted tiene que respetarlos. Aunque no los vaya a visitar el pastor, porque el pastor también tiene autoridad, Primero, respetar las autoridades porque son de parte de Dios. Amén. Amén.
Respetar las autoridades, porque son establecidas por Dios. Tercero, respetar a las autoridades, porque son servidores de Dios. Dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. Mire, pueden ser servidores de Dios para bien, o pueden ser servidores de Dios para castigar. Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Perdón, disculpen. Pero los que están en autoridad son servidores. Dios los está usando. Los está usando para algo. Usted puede ver la palabra de Dios y saber que el pueblo de Dios fue perseguido. Amén. ¿Y sabe por quién fue perseguido? Por las autoridades. ¿Y sabe en qué terminó esta persecución? En expansión del Evangelio. ¿Sí o no? Sí, nos da ganas de decir, Señor, que son tus servidores, pero para traernos un agua de limón, no para perseguirnos. Estamos predicando tu palabra. Si no, Dios va a decir, si les lleva agua de limón, se van a estar sentados en el mini-split y con los abanicos de Betterware. El comercial. Voy a comprar con hermano hoy. No, no es cierto. Hermano, lo que estoy diciendo, las autoridades son servidoras de Dios. Y Él las usa de la manera correcta. A veces, como les digo, no es para algo muy bueno. Pero Dios usa eso que es algo no muy bueno para bendición. Él quita reyes y pone reyes. Si se va a la Biblia otra vez, el primer rey de Israel, Saúl, lo pidió al pueblo. ¿Se acuerdan? Samuel se echó un pleito y estaba bien enojado. Y le dice Dios a Samuel, ¿y de qué te enojas? Si no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Y le dijo, ahí está Saúl, antes que sea Saúl su Dios, su rey. Y Saúl se equivoca, hace algo que no le toca hacer. ¿Sí se acuerdan qué hizo? Ofreció sacrificio a Dios cuando a él no le tocaba. Y dice la Biblia, y Saúl fue desechado. Y fue y tomó a alguien que ni su papá creía en él. Le dijo a Samuel, ¿y falta alguien? Y dijo Isaí, sí, uno, pero es mi hijo el menor, allá lo tengo, cuidando las ovejas.
fue usado por Dios para que su pueblo fuera un pueblo conquistador. En David es que, vamos a decir, explota el pueblo de Israel. Los reyes son servidores de Dios. Las autoridades son servidores de Dios. Usted puede ir a la Biblia y puede ver reyes de Israel sirviéndole a Dios, porque Dios los usa como Él quiere. Y reyes o autoridades que no son de Israel, y Dios los usa como Él quiere. Él lo desecha. ¿Se acuerda al rey babilónico con Daniel? Y la lectura en la pared, Mene, Tekel, Uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto de peso. Y lo sacó el Señor. Y Él puso a quien tenía que poner. Porque las autoridades son servidores de Dios. En México, por eso debemos de orar, para que sean servidores de Dios para bendición. Hoy en la noche tendremos presidenta o presidente electo. Presidente tenemos, ¿verdad? Electo. Y usted y yo necesitamos orar por esta persona para que sea servidora o servidor de Dios correcto, de bendición. Ya debemos de empezar a orar. Aunque no sea al que usted votó, aunque no sea en quien usted creyó o pensó, porque el que Dios pone en autoridad es su servidor. Amén. Amén. Por último, ¿por qué respetar las autoridades? Dice Pablo, por causa de conciencia. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Mire, si usted no ha pagado el predial, su conciencia dice, ya le debo recargos. Y no debe ser por los recargos, sino por causa de conciencia, de que usted está actuando de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que usted sea como su hijo, como su hija. Debemos respetar las autoridades por esto, por causa de nosotros mismos, de no culparnos nosotros mismos y de entender que estamos actuando correctamente como Dios quiere que actuemos. Yo puedo decir, por causa de conciencia personal, que yo he orado por cada uno de los presidentes de la República de manera limpia, pidiendo que Dios les bendiga y que Dios les cuide y que Dios les tome en sus manos. Aún aquel que no me cayó muy bien, creo que fue por el que más oré. Como no me caía muy bien,
o no me cayó muy bien lo que hizo, sabía que tenía que orar por él. Y lo ponía en manos de Dios. Hermano, hermana, Dios te está escuchando. Pedir por quien va a estar en autoridad. Mire, por 6 años, si Dios lo permite, en nuestro país. Yo sé que a usted y a mí se nos hace mucho, a ellos se les hace poco. Pero a nosotros se nos hace. Dijo, oye, pues ¿cuándo va a terminar? Que se acabe esta masacre. Pero a ellos se les hace poco. ¿A poco ya terminé? Van a decir. Y algunos, porque ya están metidos, se religión. Hermanos, por causa de conciencia, respetemos a las autoridades. Que el Señor no te oiga diciendo que los llevas a tu hermano. Que el Señor te oiga que tú estás pidiendo por tu municipio, por tu estado, por tu país. Y que el Señor vea que tú estás como una atalaya, llena de dominguera cristiana. Como un atalaya. ¿Sabe qué es atalaya? Está vigilando. Como un vigilante, ¿verdad? Pidiendo por tu país, por tu estado y por tu municipio. Respetemos a nuestras autoridades por causa de nuestra propia conciencia. Que Dios bendiga México. Que Dios cuide a nuestro país. Nosotros estemos en manos de Dios y pongámonos en sus manos y que Él obre como tenga que obrar. Porque nuestras autoridades, o la autoridad que tienen nuestras autoridades, es de parte de Dios. ¿Por qué Él es el que tiene autoridad? Porque nuestras autoridades son puestas o establecidas por Dios. Respetemos a nuestras autoridades, porque ellos son siervos de Dios. Y respetemos a nuestras autoridades por causa de nuestra propia conciencia. Así que, hermanos, ya no les digan mordelones. Señor, autoridad. Señor, tránsito. Digamos, yo creo en Dios y respeto a mi autoridad. Porque su autoridad es de su parte. La autoridad de ellos es de parte de Dios. Porque su autoridad, ellos son establecidos o puestos por Dios. Porque ellos son siervos de Dios. Y porque usted y yo queremos tener una conciencia limpia, una conciencia limpia delante de nuestro Señor. Así que, hermanos, quise aprovechar este día para invitarle a que respete a las autoridades. Oremos por ellos. Pongámonos en manos de Dios. Yo podría decirle, ¿cómo empezamos respetando nuestras autoridades?
vaya y vote, ¿verdad? Y que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y que usted y yo, por causa de conciencia, estemos orando por ellos. Cada uno de nosotros ha pensado por quién votar, pero el que tiene la palabra, la primera y la última, es nuestro Señor. Que Dios bendiga a nuestro México. Que Dios bendiga a nuestro Estado y en el municipio que vivimos, porque necesitamos esa bendición de Dios. Pablo en Timoteo nos invita a que oremos por nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Oremos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Bendito Padre, gracias por las autoridades que tú has puesto. Gracias, Señor, porque tú las has usado de la manera que tú has querido. Pedimos, Señor, para que les guardes, les dirijas y sean sensibles a tu palabra. A nosotros como tus hijos, ayúdanos, danos un corazón entendido en tu palabra. Danos un corazón sensible para honrarte y glorificarte, quien quiera que tú pongas en la presidencia, en las senadurías, en las diputaciones federales, estatales y en las presidencias municipales. Que nosotros seamos un pueblo tuyo obediente, entendiendo que toda autoridad viene de ti. Así que nos ponemos en tus manos y te damos la honra y la gloria. Bendecimos tu nombre. Todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.